Gracias. Bueno, gracias por la presentación y otra vez, como siempre, un gusto estar aquí. Hace unas horas nomás estaba allá, ahora estoy aquí. Fue lindo estar en Concepción después de, bueno, a Concepción no iba desde quizás, no sé si desde Navidad del 2019, puede ser. Es posible que esa fue la última vez que fui. No tengo recuerdo de haber ido después, porque después fue el campamento. Así que hace mucho tiempo que no iba a mi ciudad natal. Y pasé por afuera no pasé por afuera, pero pasé por Paikaví con Maipú, así que ahí algo alcancé a ver la calle del, del local de reuniones allí. Y obviamente uno preferiría estar en persona. No sé cuándo va a ser eso, pero confiamos en que el Señor nos otorgue la bendición de poder vernos otra vez y poder abrazarnos y poder estar juntos en persona. Por supuesto que uno está agradecido de este tiempo en que hemos sido preservados y cuidados por el Señor. Poder reunirse con la familia otra vez, eso es algo por lo cual uno da muchas gracias. No alcancé a ver a otros hermanos de Concepción, excepto a la familia, así que ojalá que para otra visita podamos ser. Normalmente no podíamos ir por más tiempo, pero sí estamos agradecidos de que pudimos ir. De hecho, San Felipe ahora entra a cuarentena de nuevo el jueves, así que duró poco. Duró poco acá en San Felipe. Ojalá que no sea muy larga la cuarentena. Bien, vamos a nuestro estudio. Espero que ya estén un poquito más familiarizados con este pequeño y también desconocido libro de Sofonías. Sofonías, un libro que pertenece a los 12, ¿verdad? Llamados profetas. Profeta, su mensaje está básicamente dirigido a Judá, a Jerusalén. Hemos visto ya que el mensaje de Sofonías vino durante los días del buen rey, el último buen rey que tuvo Judá, pero su rectitud, la de Josías, la rectitud de Josías y su anhelo de buscar al Señor, su celo de buscar al Señor y sus, ¿cómo se dice? Su revolución espiritual, por decirlo de una manera, para bien, no cambió el parecer del Señor en términos del juicio que venía sobre Judá. Ya hemos visto bastante del contexto en el cual se sitúa el libro de Sofonías, creo. Y, y como hemos visto, uno de los temas principales aquí en Sofonías es el Día del Señor. El Día del Señor implica una intervención de parte del Señor para que el orden, de acuerdo a la voluntad de Dios, pueda ser establecido o restablecido. Obviamente esa intervención va a implicar juicio, y en el caso de Sofonías, ese juicio tiene un aspecto universal, aunque hay una manifestación local para Jerusalén, al menos primeramente. ¿Okay? Parte de lo que dice Sofonías tiene un alcance escatológico universal, pero también gran parte del mensaje de Sofonías tiene que ver con lo que le va a pasar a Jerusalén.
eso también es parte del día del Señor. Eso también debe llamarse, o eso también es el día del Señor. Bien, vamos a compartir la pantalla y vamos a ir leyendo un poquito del texto. Ok. Versículo 1, palabra de Yahvé, que vino a Sofonías, hijo de Cusi, o probablemente Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Yahvé. Destruiré los hombres y bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Yahvé. Este es el aspecto más universal del juicio. Noten ustedes, es llamativo que se hable de las aves del cielo, los peces del mar. Uno puede asumir que las aves del cielo y los peces del mar, al menos los peces del mar, ¿verdad?, sobrevivieron el diluvio. Aquí hay mucho del lenguaje del diluvio, la expresión especialmente sobre la faz de la tierra, es una expresión muy similar a la que aparece en Génesis, pero obviamente los peces se salvaron y es posible que algunas aves también se hayan salvado. Pero aquí el juicio es tan completo que incluye incluso estas criaturas. En el versículo 4 ahora el juicio se especifica sobre Judá. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal, lo que quede de Baal, el remanente de Baal, puede leerse también, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Yahvé y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Yahvé, y a los que no buscaron a Yahvé ni le consultaron. Calla en presencia de Yahvé el Señor, porque el día de Yahvé está cercano, porque Yahvé ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Yahvé, castigaré a los príncipes y a los hijos del rey, y a todos los que se visten, o todos los que visten vestido extranjero. Asimismo, castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día y me perdí, el versículo 10, y habrá en aquel día, dice Yahvé, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Yahvé ni hará bien ni hará mal. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán piñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Yahvé, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Yahvé. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas
Torres. Bien, vamos a quedar ahí nomás por hoy. Confiamos en que el Señor nos ayude a que podamos aprender una lección que nos ayude en esta tarde a tener una visión más completa, una visión más correcta. Nos ayude la devoción a Él, que nuestro amor hacia Él, nuestra lealtad hacia Él, nuestra confianza en Él se fortalezcan. La semana pasada hablamos un poquito de estos versículos. Versículo 4, el profeta, hablando en nombre del Señor, dice en el versículo 4, extenderé mi mano sobre Judá y sobre los habitantes de Jerusalén y exterminaré, literalmente aquí es, literalmente aquí es cortar, ¿verdad? El vocablo, hablamos de eso la semana pasada, el mismo vocablo que se ocupa para hablar de la idea de un pacto, también se ocupa para expresar la idea de juicio o de muerte. ¿Okay? También la idea de extender la mano. Toda esta clase resuena en la audiencia porque resuena y hace eco de un lenguaje que muestra, que presenta al Señor a favor de Israel. El Señor extendió su mano contra los enemigos de Israel. El Señor cortó un pacto, literalmente, si usamos el mismo vocablo hebreo, karat, cortó un pacto con Israel, a favor de Israel. Pero ahora esa misma clase de lenguaje se está usando en contra de Judá. Él va a extender su mano, pero no para defender a Judá, sino que va a extender su mano en contra de Judá y en contra los habitantes de Jerusalén. Él va a cortar todo el remanente, todo lo que quede, cualquier vestigio. Es un lenguaje interesante esto de que Sofonías, que ocupa Sofonías, porque deja muy en claro que Dios no va a dejar nada, que su escrutinio va a ser muy minucioso y que no va a haber lugar, no va a haber, no va a quedar nada sin que pase por el escrutinio del Señor. Va a exterminar de este lugar los restos, lo que quede, cualquier cosa que quede de Baal, el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Dijimos aquí que hay un vocablo que no aparece muchas veces en la Biblia hebrea para referirse a sacerdotes que son paganos, sacerdotes diríamos extranjeros, y que aquí están al servicio de Baal, pero que están en la nación o en la ciudad. Versículo 5 también hablamos un poquito de esto, a los que se postran sobre los terrados, a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo. Cuando se habla del ejército del cielo, muy probablemente se refiere a las estrellas, ¿verdad? Que eran a veces adoradas como deidades, y eso significaba obviamente idolatría, ¿verdad? Pero considerar al postrarse algo que debían hacer solo delante del Señor, postrarse solo delante del Señor. Y al postrarse ante algo que el Señor creó, estaban, por supuesto, cometiendo un pecado de idolatría. Pero no solamente eso, sino que además los que se postran jurando por Yahvé y por Milcom, los que aquí la idea es de sincretismo, ¿verdad? Esa idea de combinar las cosas, combinar jurando por Yahvé y jurando por Milcom. Es decir, Yahvé
siendo considerado como uno más de entre los otros dioses. Ahora, no hablé mucho de este Milcom. Hay debate en el texto, aquí en el texto hebreo. Me parece que alguna traducción, no sé si las que tengo aquí lo dicen o no. La NBI dice, juran lealtad al Señor. Interesante, ¿verdad? La idea de jurar aquí, jurar lealtad. Tanto al Señor como también a Moloch. Usted me dirá, ¿y por qué dice Moloch? Y mi Biblia dice Milcom. La Biblia, la traducción Pesita, ¿verdad? Que es la que tengo aquí. Algunos la tienen, ¿eh? La vi en Concepción, algunos la tienen, ya la han comprado. También dice Milcom. Para los que ya la tienen y la están leyendo, se darán cuenta de algunas diferencias, como por ejemplo que siempre dice Yahvé en vez de Jehová. Y a lo mejor en otras cosas no van a ver muchas diferencias, pero hoy día vamos a ver algo interesante aquí en el pasaje donde hay un par de diferencias que vale la pena ver. Ahora, ¿quién es Milcom o quién es Moloch? Es probablemente fiel el mismo Dios. No tengo aquí algo para haber mostrado y haber rayado, no puedo rayar aquí. En otra reunión hacerlo. La palabra Milcom o Moloch, si ustedes se fijan, tiene las mismas consonantes, ¿verdad? Excepto por la M al final de Milcom. Son las mismas consonantes, M, L y la letra o la consonante C en español. Y efectivamente tienen las mismas consonantes en hebreo también. Es probable que Milcom y Moloch sean el mismo Dios. También la palabra, las tres consonantes de las cuales se arma la palabra, M, L, y en este caso sería una especie de K para nosotros, ¿verdad? Melech es la misma raíz de donde viene la palabra rey, ¿ok? Melech. Y entonces algunas traducciones dicen jurando por su rey, y toman Milcom como diciendo su rey. Lo más probable es que aquí se refiere al dios. Milcom era el dios de los amonitas. Y es muy llamativo que aparezca aquí, obviamente, porque fue una de las cosas que Josías erradicó durante su reinado. Por ejemplo, si vamos a Segundo de Reyes, capítulo 22, perdón, capítulo 23, y el versículo 13, dice asimismo, bueno, aquí está el rey, este es el rey Josías, derribó además el rey los altares que estaban sobre las rey David, Manasés, el abuelo de Josías, los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Yahvé, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, o Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Esta fue una de las cosas que Josías hizo, ¿verdad? Una de las cosas que Josías hizo fue limpiar Jerusalén de estos altares. Y es llamativo que el hecho de que Josías haya hecho esto, pero que todavía queden personas que sobre los terrados se postran,
Quizás los altares fueron destruidos, no sé exactamente la cronología de cómo fue esto, lo hizo a lo mejor después, lo hizo Josías después de escuchar a Sofonía, puede ser, o lo hizo antes, no lo sabemos. Sin embargo, interesante la idea de que los altares son destruidos y la gente se está postrando en sus terrados, o posiblemente en una costumbre de hacerlo. Lo importante aquí es que este es uno de los peligros que había en Israel y en Judá y en Jerusalén, el sincretismo, el adorar, el jurar lealtad al Señor, pero también a otros dioses. ¿Mm? Dios es un Dios celoso. Dios no puede compartir lealtades. Y el Señor lo dijo, no podéis servir a dos señores, porque o menospreciaréis a uno y amaréis al otro. Nadie puede servir a Dios y a la riqueza, no. Lo que dice en los evangelios, Mamón sería algo así como el Dios de la riqueza. No podéis tener dos dioses, o tres, o cuatro. Elías se lo dice al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos opiniones, entre dos tendencias? Si el Señor, si Jehová es el Señor, servidle. Y si Baal es el Señor, bueno, sírvanle. Pero no podéis servir a dos. Y es igual hoy día, si me permiten aquí una aplicación, es igual para los creyentes. Hoy día los ídolos se esconden de una manera quizás mucho más sutil. Ninguno de ustedes tendrá un Milcom en su casa. Ninguno tendrá un Baal en su casa. Pero muchas veces los ídolos y la idolatría se esconden de una manera mucho más sutil en nuestras propias vidas. Debemos distinguir ídolos. Y un ídolo se entiende como todo aquello que recibe nuestra atención, nuestra confianza, todo aquello en lo cual nosotros depositamos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra lealtad, donde ponemos nuestro corazón, donde ponemos nuestros deseos, nuestros anhelos. Y a veces uno mismo se convierte en un Dios. A veces uno mismo llega a convertirse en el Dios yo, ¿verdad? El ego. Bueno, aquí en el caso de Judá, el juicio viene sobre una nación, sobre una ciudad que ha puesto al Señor en un lugar que no le corresponde. El versículo 6 dice, y los que se apartan en pos de Yahvé, los que se vuelven en pos, lenguaje típico de un discípulo, de ir en pos de alguien, que no lo buscaron. El buscar al Señor generalmente tiene la idea de comunión, transmite la idea de comunión, de adoración. Buscar al Señor tiene la idea de querer, porque el Señor no se esconde, ¿verdad? Buscad al Señor en tanto que puede ser hallado. Tiene que ver con comunión, tiene que ver con adoración, tiene que ver con eso. Y obviamente aquí dice, si está adorando, si está postrándose y jurando lealtad al Señor y al mismo tiempo a Moloch o Milcom, obviamente no es sorpresa de que realmente lo que está haciendo es apartarse. Quienes se apartan, quienes se están apartando, quienes están desertando del Señor y que no le buscaron, que no le buscan, ni le consultaron, ni le consultaron. El consultar es importante porque cuando la gente seguía a un ídolo, obviamente consultaba a sus ídolos. Eso significaba que ellos estaban poniendo su fe en el futuro o en cuanto a sus dudas o en cuanto a sus incertidumbres, esa confianza lo estaban poniendo no en el Señor. No estaban consultándole a Él.
En el versículo 7 viene esta expresión aquí, calla en la presencia del Señor. Realmente esto más que ser, es una expresión típica de los profetas, profética, y el callar generalmente tiene que ver con una actitud de reverencia ante la majestad del Señor, la grandeza del Señor y la magnitud de lo que Él va a hacer. Calla delante del Señor Yahvé, del Señor Jehová. Aquí noten lo que dice la Biblia de las Américas, dice el Señor Dios. Voy a explicar esto en un minuto. El Señor Dios, hay una nota aquí, no me dice mucho. La NBI dice silencio ante el Señor omnipotente. La Reina Valera dice, calle en la presencia de Jehová el Señor. Y aquí en el texto hebreo lo que tenemos realmente es la palabra Adonai al principio y luego está el nombre del Señor Yahvé, delante del Señor Yahvé. Pero en hebreo, cuando se lee el texto, ¿verdad? Uno no dice Yahvé, sino que uno dice Adonai. Entonces, cuando se lee el texto, uno no lee Adonai, Adonai, uno lee Adonai Elohim. Y por eso es que probablemente la Biblia de las Américas pone Señor Dios, Adonai Elohim. Estrictamente hablando, la primera palabra es Adonai, y estrictamente hablando, la segunda palabra es el nombre del Señor, el tetragramaton, Yahvé, ¿verdad? Pero que cuando se lee Adonai Elohim. El Señor omnipotente. Libro de Sofonía. No sé cuántas veces sale en la Biblia hebrea, no lo consulté, pero sería interesante, podemos, si quiere hacer la tarea, o si yo lo hago después y me acuerdo de decirlo, podemos buscar cuántas veces aparece en la Biblia hebrea esta expresión Adonai Elohim, Adonai Yahvé. Y es una manera de enfatizar lo que acaba de decir el profeta, a estar en silencio. No hay nada que decir. No hay derecho a réplica, como se dice a veces, ¿verdad? Aquí no hay lugar para decir, sí, señor, queremos defendernos, defender nuestra causa, ¿verdad? Queremos decir algunas cositas antes de que tú nos castigues. El hecho del silencio se parece un poco a la idea de los ayes, ¿verdad? Cuando encontramos un ay, porque no hay vuelta atrás. El libro de Apocalipsis, después de una serie de eventos, dice que, no me acuerdo exactamente, ahora se me viene a la mente el pasaje, habla de un momento en que se hizo en el cielo como un silencio como de media hora, que se hizo en el cielo un silencio como de media hora. Y eso antes, ¿verdad? Antes de un tiempo o de un juicio que está por caer. La razón por la que Señor Dios es doble, porque, ¿verdad? En la expresión porque nos ayuda a entender la razón. Calla en presencia del Señor. Su identidad llama a estar en silencio, pero ahora se dan razones, aparte de la pura identidad, majestuosidad del Señor. La razón es que, número uno, el día de Yahvé está cercano, porque Yahvé ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados, ¿verdad? Porque cercano el día de Yahvé. Ese es el orden de las palabras en el texto hebreo, porque cercano, no hay verbo, el verbo ser no está, esto ocurre a menudo. La palabra está tiene que agregarse, muchas veces esto es muy común en la Biblia, en griego y en hebreo, el verbo se omite, no es estrictamente necesario desde el punto de vista gramatical ponerlo,
simplemente dice, porque cercano día de Yahvé. Se entiende que el día de Yahvé está cercano. Está cercano. El hecho de que esté cercano se enfatiza o se hace aún más evidente por el hecho de que lo que dice después, de que está preparado. Porque establecido, el verbo aquí preparar, algo que ya está listo, algo que está establecido, que está preparado, porque establecido o preparado está, ¿verdad? El sacrificio, o del Señor el sacrificio de Yahvé. El sacrificio de Yahvé. O porque Yahvé ha preparado sacrificio. Interesante que se ocupe este lenguaje aquí. El día del Señor se ve o se presenta como un sacrificio. En la Biblia van bastante cerca, van bastante juntos, van bastante de la mano. Esto es lo que el día del Señor es. Y el lenguaje que se ocupa es como el lenguaje de un banquete y ha dispuesto a sus invitados. Literalmente ha consagrado, es el vocablo que aparece aquí, el verbo dispuesto, el verbo que comúnmente se traduce como santificar o consagrar, la raíz hebrea kadash, santificar, consagrar. La pregunta es, ¿qué significa eso? Y algunos piensan que los convidados son también la ofrenda. Los que han sido consagrados son también el sacrificio. Hay, hay un lenguaje que hace eco en el libro de Apocalipsis, cuando se habla y el ángel dice, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, etcétera, etcétera. Este día del Señor, aquí en Jerusalén, es presentado como una ofrenda, como un sacrificio. Dios no puede esperar más. Dios no va a esperar más. Ya no hay vuelta atrás. La rebelión de Judá, la rebelión de Jerusalén es imperdonable. No hay vuelta atrás. ¿Quiénes se van a salvar? Bueno, algunos se van a salvar aquí en Jerusalén. Como el mismo profeta Sofonías va a hablar, Sofonías hace mucho énfasis en el humilde. Aquellos que se volvieron al Señor de manera individual, o que no cayeron en las prácticas que se mencionan aquí, y que el Señor, bueno, habla de que rueguen y oren para que puedan ser librados. El versículo 8 se vuelve a repetir la idea del sacrificio, y en el día del sacrificio de Yahvé castigaré. Otro vocablo importante aquí en el libro de Sofonías, y castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. El verbo castigar realmente, bueno, el verbo propiamente tal significa visitar. ¿Ok? Visitar. Verbo, la raíz hebrea pakad. Y dependiendo del contexto, el verbo puede significar visitar para bien, ¿verdad? En el libro de Ruth se dice que cuando Ruth estaba en Moab, escuchó que, ¿cómo dice? Lo voy a leer mejor. Dice en el 6, porque oyó
¿verdad? Ruth 1:6, entonces se levantó con sus nueras. Voy a buscar aquí. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque ella escuchó en el campo de Moab que visitó o que había visitado el Señor a su pueblo, ¿m? Para darles comida, para darles pan. El mismo verbo, pakad, visitar. Pero dependiendo del contexto puede significar visitar para bendecir o visitar para castigar. Y en este caso aquí la idea es visitar para castigar. Por eso se tradujo aquí para castigar. También opta por usar la opción castigar. La Biblia de las Américas también ocupa y opta por traducir castigar. La versión siríaca, llamada Pechita, que tenemos en español, también ocupa el vocablo castigar. Pero la idea de castigar, por el hecho de que sea visitar, es importante porque enfatiza que el Señor se está involucrando de manera personal. ¿Okay? Él lo está haciendo. Él se está involucrando. Algo que él está siendo acusado de no hacer, como vamos a ver al final de la reunión. Y dice que castigará a los príncipes y a los hijos del rey. La NBI dice, en el versículo 8, castigar, en el día del sacrificio del Señor castigaré a los funcionarios y oficiales del rey. La idea de príncipe aquí probablemente se refiere a oficiales o funcionarios, y hijos del rey ahí probablemente sean los príncipes. No sabemos mucho, pero sí sabemos que los hijos de Josías fueron perversos, fueron malos, fueron muy malos. Y por supuesto los funcionarios también, quienes estaban rodeando al rey. Y luego viene esta peculiar frase que dice: y a todos los que visten vestido extranjero. Dijimos en su momento que esta frase es llamativa, ¿verdad? Este es un buen ejemplo. Espero en algún momento, o a lo mejor no tan lejano, poder hacer una especie de taller de cómo interpretar la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo podemos interpretar la Biblia? Y una de las cosas que pretendo decir e incluir como ejemplo es este versículo. Hay muchos otros. Y este es un versículo que me gustaría usar para explicar de que no podemos usar como metodología, ¿verdad? Algo que no usamos, lo usamos para todas las cosas, ¿verdad? Para todo usamos una metodología, pero no para estudiar la Biblia. Y cuando usamos una metodología, usamos un método, pasos a seguir, una manera de aplicar pasos que nos permiten rendir cuenta de lo que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Cómo hiciste eso? Dame los pasos que hiciste, ¿verdad? Y de esa manera uno se asegura que está haciendo un trabajo mejor. Bueno, muchas veces la metodología que se ocupa para estudiar la Biblia, todos queremos hacer lo que la Biblia dice. No estoy diciendo que eso esté malo. Todos queremos hacer lo que la Biblia dice. El problema es que muchas veces usamos esa metodología de a primera vista, ¿verdad? Lo que leemos a primera vista, sin cuestionar o sin analizar el texto antes de aplicarlo. Y así es como aparecen muchas cosas e ideas que se sacan de la Biblia fuera de su contexto, ¿verdad? Hace años atrás, alguien que hablaba en contra de la barba citaba un pasaje de Génesis diciendo que José fue y se afeitó. ¿Ves? Ahí está, en la Biblia dice que José se afeitó, por tanto hay que usar barba. Bueno, ahí está usando la metodología de la Biblia dice, sin siquiera poner atención al contexto, sin poner atención
a nada realmente, simplemente sacando algo y usándolo. El problema es que si usamos esa metodología, la Biblia dice a primera vista, hay muchas cosas que no deberíamos hacer y hay muchas cosas que sí deberíamos hacer. Y hay otras que sencillamente no se pueden hacer. Y aquí hay una, ¿verdad? Si yo digo, vestir ropa extranjera está mal, porque Sofonías 1:8 dice que Dios castiga a los que visten ropa extranjera. La Biblia dice. Bueno, a veces simplemente lo que se necesita es un poco de sentido común para darse cuenta que eso no puede ser lo que significa el texto. Entonces la pregunta surge, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que Dios va a visitar y va a castigar a todos los que visten vestido extranjero? La palabra extranjero que aparece aquí es un vocablo interesante que se asocia en varias ocasiones con los ídolos extranjeros. Por ejemplo, aquí en el capítulo 2 se habla de la infidelidad, de la deslealtad que ha cometido Judá casándose con la hija de un dios extranjero. Eso está en el capítulo 2, versículo 11. Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Yahvé que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Ahí Dios extraño literalmente es Dios extranjero. Las ropas aquí, antes de mencionarlo, hay una cita muy interesante en el segundo libro de Reyes y el capítulo 10, voy a mostrar aquí, segundo de Reyes 10. Si conocen la historia, ¿verdad? Este hombre llamado Jehú que es ungido y que recibe como misión o que escucha durante su consagración de que él será quien extermine el culto de Baal. Entonces dice el 18 de segundo de Reyes 10, después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo, Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal, cualquiera que faltare no vivirá. Esto así que exterminar a los que honraban a Baal. Dijo Jehú, santificado un día solemne a Baal. Y ellos convocaron. Y envió Jehú por todo Israel y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal y el templo se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo Jehú al que tenía a cargo las vestiduras, saca vestiduras para todos los siervos de Baal. En el texto de Segundo de Reyes uno entiende que los sacerdotes de Baal tenían una manera de vestirse, los sacerdotes del Señor tenían vestimenta y esas son claramente descritas en otras partes de la Escritura, ¿verdad? En Éxodo, por ejemplo. Y los sacerdotes de Baal tendrían sus propias vestiduras. De esta manera Jehú probablemente quería estar seguro de quiénes eran todos los que eran profetas de Baal. Cuando el Señor dice en el versículo 8 de Sofonías 1 que Él va a castigar a los príncipes o los funcionarios y a los hijos del rey y a todos los que visten vestidos extranjeros, probablemente lo que tienen en mente. Vestido extranjero aquí se refiere muy posiblemente entonces a las vestiduras de los sacerdotes o de los que adoraban a otros dioses y ponían estas ropas que eran equivalentes o que representaban a dioses extranjeros. En el versículo 9 dice, asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y engaño. Aquí la pellita nos da algo diferente. Dice, y en aquel día castigaré a todos los despojadores y a los ladrones que colmaban sus bodegas con rapiña y con engaño. Aquí hay una diferencia un poco difícil. El versículo el profeta
los que saltan la puerta, puede ser el umbral o puede referirse a algún lugar sagrado, ya sea en el templo, donde se estaban adorando a otros dioses, es posible. Quiero apurarme un poquito, quiero llegar al versículo 12. Y habrá en aquel día, dice Yahvé, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aquí la idea es probablemente es incluir la totalidad de la ciudad. ¿Okay? Y luego el 11, aullad habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Es probable que todo esto que se menciona aquí en relación con el dinero tiene que ver con, o tenga que ver con las riquezas que se hacían de manera injusta. Ya hablamos en el libro de Habacuc. Habacuc habla de las injusticias que se cometían en los días y reclamar que la injusticia fuese solucionada, esa injusticia fuese solucionada. El Señor lo hace, ¿verdad? Pero aquí la idea es, esta idea, la idea es poder expresar o dejar en claro que por una parte los recursos no serán suficientes, los recursos materiales no podrán hacer nada para evitar el juicio del Señor. Será un quebrantamiento total. El pueblo mercader destruido. Aullad. Miren, qué interesante, hermano, el contraste, porque antes el Señor ha dicho callad, pero ahora dice aullad. Hay un tiempo en el cual ellos van a estar en silencio delante de la grandeza del Señor, ante la majestuosidad del Señor, pero ahora ellos son llamados a gemir o a aullar. El versículo 11 de la NBI dice, giman habitantes del barrio del mercado, aniquilados serán todos tus mercaderes, exterminados cuantos comercian con plata. Se aúlla o se gime porque la razón, ¿verdad? Porque el comercio es destruido. Imagínense hoy día todo lo que ha sufrido el comercio. La verdad es que una de las cosas que más uno le llama la atención cuando termina las cuarentenas es ver la cantidad de gente que anda en el centro, la cantidad de gente que va a los moles para comprar, ¿verdad? Yo fui al mall el lunes en la mañana y me quería ir, pero así al tiro, porque era tanta gente. La verdad es que fui a algo puntual, pero me llamó la atención la cantidad de gente que andaba allí. Imagínense que todo eso se destruya. No vamos a poder hacer más negocio, no vamos a poder comprar lo que queremos. Pero el juicio del Señor es algo que va a abarcar todo esto. Increíble cómo lo comercial llega a ser tan importante en la vida de una persona. Está bien que uno compre para su sustento, está bien que uno compre para cubrirse, tener lo justo para, ¿verdad? Como dice el apóstol, sustento y abrigo, pero nuestra sociedad ha traspasado de esos límites, mucho más allá. Versículo 12, el Señor habla de lo acucioso que será su juicio, su juicio o su visita, dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. La visita del Señor es tremendamente minuciosa. Esto es lo que decíamos hace un rato. Y será en aquel tiempo, dice el Señor, ¿verdad? O pasará y será en aquel tiempo, pasará en aquel tiempo yo visitaré, o que yo escudriñaré, no es visitar aquí, escudriñar con linterna, es decir, cada rincón, cada lugar oscuro, por decirlo así. Dios no necesita una linterna, claramente, ¿verdad? Anoche se cortó la luz en San Pedro, en muchas partes, seguramente ustedes estuvieron a oscuras también, muchos de ustedes. Estuvimos por un buen rato con la energía cortada y poner la radio a pilas, y ahí estábamos, ¿verdad? Por supuesto, Dios no necesita ninguna clase de linterna, pero la idea aquí es que el juicio que Dios trae sobre Judá es tan tremendo, no solamente es grande, no solamente es
tremendo, sino que además es tremendamente minucioso. Es extremadamente minucioso. Y dice, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. Esta es una frase que ha generado mucho debate y de hecho la Peshita hace otra cosa. Dice, en aquel tiempo acontecerá, declara Yahvé, que con lámpara escudriñaré a Jerusalén y castigaré a los hombres que menosprecian a su guardador. La Peshita aquí sigue la Septuaginta, o la Septuaginta sigue la Peshita, no lo sé. Lo más probable es que al revés, que la Peshita sigue a la Septuaginta más antigua que la Peshita. Dice, y dice que, como dice, castigaré a los hombres que menosprecian a su guardado. La Septuaginta ocupa un lenguaje como este, porque es un poco difícil de hacer encajarlo en la idea del profeta. Pero si uno entiende y uno analiza bien la figura, es interesante lo del vino. El vino muchas veces aparece en el lenguaje de juicio, pero aquí la idea es que él va a castigar otra vez el mismo verbo, pakad, ¿verdad? Visitar. Eh, visitar. Visitaré a los tranquilos como el vino sentado. Realmente la frase es algo así como, y visitaré, dice, y ¿qué? Dice, sobre los hombres que están asentados o reposados como sobre un depósito de vino, ¿verdad? Cuando el vino se está preparando, hay sedimentos del vino que van cayendo, ¿verdad? Que tienen que sacarse, o si no el vino se echa a perder. La NBI dice, en aquel tiempo registraré Jerusalén con lámparas para castigar a los que reposan como vino en su sedimento. ¿Okay? Como vino en su sedimento. Es interesante el lenguaje, porque ese sedimento se retira, se saca del vino. Y estos hombres que se identifican en el texto se identifican como gente que está tranquila, gente que dice, el Señor no va a hacer nada, ni para bien, ni para mal. Esta frase es tremendamente importante. Estas personas se describen como hombres que son, esta es la expresión que algunos eruditos ocupan, son ateos prácticos. No niegan la existencia de Dios. No niegan la existencia del Señor. Lo que ellos niegan es el involucramiento del Señor. Dios no se va a involucrar, lo cual es peor, creo yo. Porque aceptan la existencia de un Dios, pero es un Dios que no se involucra. Es un Dios que no interviene, ni para bien ni para mal. Y esta visión de Dios es también una visión tremendamente peligrosa, es una visión errónea de quién es el Señor. Esto es lo que de alguna manera les gatilla y les lleva y les determina a actuar de la manera que actúan. Están tranquilos en su pecado y en su idolatría, en su sincretismo, están cómodos en su manera de vivir, están cómodos en su estilo de vida, están tremendamente confiados, pero son como el sedimento que va asentándose en el vino y que pronto será retirado. Es una calma engañosa, es un reposo engañoso que se basa en una cosmovisión errónea de Dios, un Dios que existe por un Dios que no se involucra. Y creo que esto para mí es lo más importante del mensaje en el día de hoy. Si no se acuerda de los otros 40 minutos, no importa, pero acuérdate, Dios no puede pensar que el Dios en quien creemos es un Dios que no se involucra, que es un Dios que es indiferente.
Que es un Dios que no tiene nada que ver con mi vida, que es un Dios que no tiene nada que ver con mis decisiones, que es un Dios que no tiene nada que ver con lo que pienso, un Dios que no se involucra con mis anhelos, un Dios que no se involucra con mis propósitos, un Dios que no se involucra con mis sueños, un Dios que no se involucra con mi iglesia, un Dios que no se involucra con lo que hacemos. Aparentemente da lo mismo, porque aparentemente no pasa nada. Los que dicen en su corazón, Yahvé no hará nada, ni bueno ni malo. Pero lo cierto es que Dios sí va a hacer algo. No solamente lo va a hacer, sino que lo va a hacer de manera extremadamente minuciosa, con lámpara. Va a escudriñar, va a mirar, va a analizar. Bueno, para nosotros nos quedan siempre muchas lecciones de un libro profético, cualquier otro, porque como pueblo de Dios estamos llamados a cuidarnos, de no poner nuestra confianza, nuestra lealtad en otras cosas aparte del Señor. Somos llamados a tener una visión correcta, centrada, creciente, que se expanda en cuanto a quién es el Señor. Que Dios nos guarde de poner otras cosas que compitan con el Señor. Que Dios nos guarde de llegar a pensar que el Dios en quien creemos es simplemente un Dios nominal que no se involucra, que no tiene que ver con mi vida. Porque a veces uno puede pensar de que Dios solamente está en la iglesia cuando nos reunimos y el resto de la semana, bueno, ahí Dios no está presente, pero eso no es así. Bueno, me pasé 5 minutos, así que vamos a terminar aquí por el día de hoy. Padre, gracias por tu palabra que nos ayuda a recentrar nuestros pensamientos, a recentrar nuestra visión acerca de ti. Queremos pensar bien acerca de ti, queremos tener una visión más correcta acerca de ti, que esa visión nos ayude a crecer, que esa visión vaya afectando nuestro ser, nuestra manera de pensar. Tenemos recursos, Padre, que tú nos has dejado. Tenemos tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Tenemos tu palabra, la cual debe morar abundantemente en nosotros. Tenemos más recursos que aquellos habitantes de Jerusalén en los días de Josías para tener una mejor versión, una mejor visión de quién tú eres. Hay tantas cosas que tienden o quieren o están compitiendo por nuestra lealtad y nuestra confianza en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, que nuestro corazón sea leal en nuestros afectos, deseos y anhelos. Que nuestro corazón, Padre, sea solamente tuyo. Que nuestro corazón esté lleno de ti y solamente de ti, para honrarte y glorificarte y conocer. Damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.